Listo. Bien. Buenas noches, entonces. Bienvenidos nuevamente a su curso de DIS. Como saben, ya estamos en la última unidad del curso, así que es importante que retomemos algunas cosas y vamos a empezar viendo la planificación, como siempre, antes de empezar con la sesión. Vamos a ver. Tenemos por aquí nuestra planificación para el día de hoy, que es nuestra sesión de recuperación. Tenemos la sesión 21, vamos a hablar acerca de gestión tradicional de proyectos, un tema bastante interesante. Y uno de los puntos que nos está quedando pendiente es realizar el caso número 4. El caso número 4, que es un caso bastante sencillo, es completar una plantilla de matriz de trazabilidad. ¿Bien? Normalmente los casos tienen, ustedes saben, una semana. En este caso les voy a dar 2 semanas para el caso 4 para que puedan también distribuir mejor su tiempo, poder terminar su trabajo final y además completar este último caso para poder obtener algunos puntos adicionales. Bien, recuerden que de los 4 casos que se presentan, una de las notas, la menor, es la que se elimina, así que tienen en este caso una última oportunidad para poder mejorar esas calificaciones y quedarse con una mejor nota. ¿Bien? Yo les voy a compartir esto al final de la clase, voy a poner cuáles son las instrucciones, pero ya hemos revisado la matriz de trazabilidad, les compartí una plantilla, la idea es que llenen esa plantilla, les voy a decir cuántos requerimientos vamos a poner en esa matriz, cuántos atributos deberíamos tener, y con eso ustedes pueden de forma grupal empezar a desarrollar la matriz de trazabilidad del trabajo final que ustedes están haciendo. ¿Bien? De todas maneras, como les digo, yo voy a crear la tarea al final de la sesión y con eso van a tener más claridad de los puntos que hay que tratar. Hoy vamos a enfocarnos en la gestión ágil de proyectos, así que vamos a avanzar con eso. Bien. A ver. Entonces, como les comentaba, estamos ya en nuestra unidad número 4, la última del curso, de implementación de sistemas, y hoy vamos a enfocarnos netamente en lo que es la gestión de proyectos bajo el enfoque de PMBOK. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Existen algunos conceptos iniciales que vale la pena aclarar antes de que uno se empiece a sumergir en todo este tema de gestión tradicional de proyectos y específicamente en la gestión de proyectos bajo PMBOK. Bien, escuchamos mucho en el mercado que hay personas que piden PMI, piden PMP, piden PMBOK, y en realidad estos términos se empiezan a usar como sinónimos cuando realmente no lo son. Entonces la idea para nosotros es partir de poder definir adecuadamente qué significa cada una de estas siglas y cómo es que nos van a acompañar en este proceso de gestión de proyectos. Para empezar, PMI es el Project Management Institute. ¿Bien? Esta es una institución, vamos a ver luego qué es lo que hace, cómo está dirigida, cómo está conformada. Luego tenemos el PMP, que es el Project Management Professional. Este de aquí hace referencia a una certificación que obtenemos nosotros, debido a un conjunto de habilidades y algunas evaluaciones que pasamos. Y finalmente el PMBOK, que es el último de los conceptos del que vamos a hablar, es el Project Management Body of Knowledge. Esta es una guía donde se centralizan todos los conocimientos y las buenas prácticas de gestión de proyectos y que nos va a servir para poder gestionar adecuadamente nuestros proyectos. Bien, entonces tenemos en claro estos 3 términos a nivel de lo que significan en cuestión de siglas y vamos a empezar a desarrollar cada uno de los conceptos. En primer lugar, el PMI, que era este Project Management Institute, es una organización que es una organización sin fines de lucro, que está presente en muchos países, más de 80 por ahora, y que asocia a todos los profesionales de dirección de proyectos. Es decir, todas las personas que lideramos proyectos estamos asociados a este PMI y tratamos de contribuir continuamente a la formación de nuevas personas que empiecen a trabajar en la dirección de proyectos. Lo que hace la organización es promover la gestión de proyectos como una profesión. Ellos dicen que esta gestión de proyectos debería ser desarrollada por un conjunto de profesionales que deberían tener ciertas características y en función a eso empiezan a desarrollar una serie de estándares para la gestión de proyectos y a través de esta institución es que estos estándares son promovidos. Como dice, es una organización sin fines de lucro, entonces uno, además de poder estudiar, ver las buenas prácticas que tienen y demás, puede hacer incluso labores de voluntariado para ofrecer su ayuda en distintos proyectos alrededor del mundo. ¿Bien? Esa es otra de las opciones
que uno tiene al pertenecer al PMI. Para pertenecer al PMI hay que pagar una cuota de suscripción, hay que elegir en cuál de los PMIs a nivel mundial quiere uno estar suscrito. Normalmente es el de su país y hay países donde la institución es tan grande que tienen más de un capítulo, es decir, más de una ciudad que tiene la posibilidad de inscribir a nuevos miembros. En el caso de Perú, tenemos a Lima. Si ustedes se inscriben, pueden acceder al material, al Penbook que vamos a ver y a otras guías que están disponibles. ¿Bien? Los que estamos suscritos aquí pagamos una anualidad y con eso tenemos derecho tanto a participar de los voluntariados, a acceder al material y a tener las últimas actualizaciones del Penbook. En segundo lugar, PMP, Project Management Professional. Esta es la certificación que obtenemos nosotros a nivel internacional que acredita que estamos en la posibilidad de gestionar adecuadamente los proyectos. ¿Cuáles son los requisitos para que uno pueda ser certificado como PMP? Que pueda tener un diploma de grado de 4 años, en el caso de nosotros en Perú, en la universidad, que haya pasado más de 4.500 horas liderando y dirigiendo proyectos, y esto se documenta en unas fichas que ellos te dan para ver cuánto tiempo pasaste haciendo planificación, gestión, dirección, coordinación o cualquier otra actividad dentro de la gestión de proyectos. La van a agrupar dentro de grupos de procesos y esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo está organizado el Penbook y en función de esa organización es que ellos determinan cuántas horas has podido dedicar a cada uno de los proyectos en cuanto a su gestión. Además necesitan tener un curso de 35 horas o más de educación en dirección de proyectos en alguna institución que sea reconocida, ¿no? Y bueno, estas horas las podrían omitir si es que ustedes ya tienen una certificación previa, que es el CAPM. Así como existe el Project Management Professional, existe una certificación anterior que significa que nosotros conocemos todo lo que son los conceptos base y nos puede servir para ahorrarnos el curso de dirección de proyectos. Bien, entonces esta certificación la obtenemos, vale por 3 años. Luego tenemos una serie de créditos que hay que hacer, es decir, hay que continuar estudiando y demás para poder renovar esta certificación. Y la certificación se renueva, como les digo, a través de cursos, a través de enseñanza. En el caso nuestro, por ejemplo, los que dictamos en la universidad tenemos unos créditos también por enseñar o por brindar cursos fuera de la universidad a otras personas que quieran prepararse para ser PMPs, ¿no? En mi caso, además de la universidad, doy talleres de formación para quienes se quieren certificar como PMPs, así que eso también va acumulando puntos en nuestra formación y nos permite recertificar. Finalmente, tenemos el concepto de Penbook o Project Management Body of Knowledge, que es una guía donde nosotros vamos a poder encontrar las mejores prácticas asociadas a gestión de proyectos. Bien, es importante saber que no es una metodología, porque normalmente cuando nosotros vemos los anuncios de trabajo, vemos que están pidiendo personas que puedan gestionar proyectos bajo la metodología de PMBOK. Esto es errado porque el Penbook o el PMBOK, como lo quieran decir, no es una metodología de gestión de proyectos. Es un conjunto de buenas prácticas. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros hablamos de una metodología tiene pasos definidos que nosotros vamos a tener que seguir para poder estar cumpliendo con la metodología. En el caso de Penbook es un conjunto de buenas prácticas porque es un libro bastante amplio de más de 500 páginas donde se recopila toda la información necesaria para poder gestionar correctamente un proyecto. Pero yo puedo decidir qué partes de esa guía voy a implementar para cada uno de mis proyectos, porque esta guía es una guía genérica, entonces va a servir para proyectos de distintas industrias. Si yo quiero hacer un proyecto de construcción, bueno, puedo usar Penbook. Si quiero hacer un proyecto de desarrollo de software, puedo utilizar Penbook. Si quiero hacer un proyecto de innovación, podría utilizar Penbook, pero lo que va a variar es cuáles son las partes de esta guía que yo voy a tomar para poder implementar en mi proyecto. ¿Sí? Entonces es importante saber cuál es la diferencia. En este caso, estamos hablando que el Penbook es un conjunto de buenas prácticas. Tengo todas las prácticas recopiladas en este libro y yo voy a elegir, de acuerdo a mi expertise, cuáles son aquellos procesos que voy a implementar para poder gestionar adecuadamente mi proyecto. Tiene un enfoque amplio, como ya les dije, porque puede aplicarse a diversos tipos de industrias.
¿no? No solamente en cuanto a software, que es lo que vamos a ver nosotros, sino en cuanto a construcción, a gestión de proyectos industriales, a desarrollo de productos y algunas otras industrias que están en el mercado. Actualmente estamos en la versión 7, esta versión se actualiza cada ciertos años. Ha salido recientemente la versión 7, ya está estandarizada. Al inicio se comparte solo entre los miembros de la comunidad para poder recibir feedback, y una vez que está correctamente afinada, alineada, se publica ya al público en general. Actualmente estamos en la versión 7. Lo que vamos a revisar de documentación dentro de las diapositivas está enfocado a la versión 6. Estoy preparando la nueva versión del curso. Y de hecho va a estar disponible para el próximo semestre. Igual les voy a extender la invitación si en algún momento quieren sumarse a esa clase del próximo ciclo, ya enfocados en versión 7, para saber qué cambió, qué se ha ajustado y cómo podemos continuar mejorando, porque este es un camino de aprendizaje. ¿Sí? Pero bueno, los fundamentos son aquellos que no van a cambiar, sino que se van a ir ajustando algunas cuestiones de forma en relación a cómo han ido variando los proyectos a lo largo de este tiempo. La organización general de esta guía de buenas prácticas, que es el PMBOK, está dividida de dos formas. ¿Sí? Esta guía del PMBOK, yo les decía, es un conjunto de buenas prácticas. ¿Cómo están documentadas las buenas prácticas? Con procesos, ¿no? Entonces, dentro del PMBOK yo voy a encontrar distintos procesos, pero esos procesos se pueden agrupar de dos formas. Se pueden agrupar como grupos de procesos o se pueden agrupar como áreas de conocimiento. ¿Cuál es la idea? Un proceso, como ya sabemos, tiene entradas y tiene salidas, y tiene al centro un conjunto de herramientas y técnicas. Entonces, aquello que yo tomo del exterior, lo proceso de alguna forma y voy a generar una salida. Entonces, bajo ese enfoque de procesos, lo que yo voy a hacer dentro del PMBOK es aplicar una serie de procesos que yo considero que son necesarios para la gestión de mi proyecto. Pero esos procesos los puedo agrupar como grupos de procesos o como áreas de conocimiento. Lo que vamos a ver a continuación son los grupos de procesos que nos propone esta guía, y vamos a explicar de qué va cada uno de estos grupos. Vamos a ver. Primero vamos a hablar de los grupos de procesos, como les decía. Los grupos de procesos en líneas generales son estos 5 que vamos a ver aquí. Vamos a tener procesos de iniciación, vamos a tener procesos de planificación, procesos de monitoreo y control, de ejecución y finalmente unos procesos de cierre. Bien, este es en líneas generales cuál va a ser la organización de grupos de procesos. Pero vamos a ver a detalle qué cosa contiene cada uno de estos grupos de procesos. En primer lugar, tenemos nuestros grupos de proceso de inicio. ¿Bien? Estos grupos de proceso de inicio lo que hacen es van a agrupar aquellos procesos que me van a permitir a mí iniciar dos cosas, ya sea un proyecto en su totalidad o una fase específica de mi proyecto. Luego voy a tener procesos de planificación. Estos procesos son los que me van a permitir desarrollar mi plan, ¿no? ¿Y cuál plan? El plan de dirección de proyectos. Vamos a ver que ese plan tiene distintos frentes. Vamos a ver que hay planes para poder hacer la gestión de los costos, del tiempo, de la calidad, de los recursos. Entonces, lo que nos vamos a quedar es que este grupo de procesos de planificación va a agrupar todos aquellos procesos que me permiten crear mis planes. Luego, que ya tengo mis planes, tengo mis grupos de procesos también de ejecución. ¿Qué son estos grupos de procesos de ejecución? Es un grupo de procesos que va a contener todos los procesos que me van a permitir desarrollar el trabajo que es necesario para poder construir el entregable que quiero hacer, ya sea un producto, sea un servicio o sea un entregable para otro proyecto más grande. Más adelante vamos a tener nuestro grupo de procesos de monitoreo y control. Estos grupos de procesos de monitoreo y control lo que van a hacer es ayudarme a poder hacer seguimiento, a poder identificar alguna desviación que tenga. Estas desviaciones se entienden como la variación que haya respecto del plan, que es lo que yo pensé que iba a hacer en cuanto a costo, en cuanto a tiempo, cronograma o a recursos, y lo que en realidad está sucediendo. Entonces, si yo veo que hay una diferencia entre aquello que planifiqué y aquello que está sucediendo en la realidad, lo que voy a hacer en este grupo de procesos de monitoreo y control es identificar qué actividades puedo hacer para acortar esa brecha, ¿no? Y acercarme más a aquello que había planificado. Y finalmente tengo un grupo de procesos de cierre. Estos grupos de procesos de cierre lo que van a hacer es agrupar aquellos procesos que me van a permitir a mí cerrar dos cosas: un proyecto
en su totalidad, si estamos hablando de un proyecto integral o una fase específica. Bien, aquí yo voy a ya enfocarme en poder hacer el cierre formal, en entregar al cliente aquello que está esperando, en recibir su conformidad. Todos estos procesos están agrupados aquí, en los grupos de procesos de cierre. Bien, entonces, dijimos, esos grupos de procesos tenían una parte de iniciación, todo lo que yo voy a hacer para empezar un proyecto, empezar una nueva fase. Luego tengo los procesos de planificación, donde yo estoy pensando cómo voy a ejecutar mi proyecto. Los procesos de ejecución, que es cuando ya pongo en marcha aquello que había planificado. Los de control, que me van a permitir saber si aquello que había planificado tiene diferencias con aquello que estoy ejecutando en la realidad. Y si hay diferencias, me va a permitir a través de estos procesos cerrar esa brecha. Y finalmente tenía los procesos de cierre, donde yo voy a hacer la entrega a mi usuario, voy a recibir feedback y voy a recibir la conformidad finalmente del proyecto. ¿Bien? Entonces, de esa forma, todos los procesos que están en el PMBOK se pueden agrupar en estos 5 grupos. Ahora, esos 5 grupos no ocurren de forma lineal. No es que yo primero tengo los de iniciación, luego termino iniciación y me paso a planificación, termino de planificar y me paso a la ejecución, y luego me paso a control y cierro con los últimos grupos del proceso de cierre. Bien, esto en realidad tiene una ejecución un poco más solapada. Tenemos etapas donde se traslapan algunos de estos grupos de procesos. ¿Cómo podemos ver esto? Vamos a tener al inicio del proyecto seguramente algunos procesos del grupo de inicio, ¿no? Estos procesos del grupo de inicio, si bien es cierto, se dan en etapas iniciales del proyecto, también van disminuyendo a medida que avanza el proyecto. Los procesos de planificación podrían empezar desde etapas muy tempranas del proyecto, porque yo voy haciendo mis planes y a medida que avanzo, estos planes se van haciendo más maduros, tengo planes de diferentes tipos o de diferentes áreas de conocimiento y finalmente los planes se van terminando de hacer para empezar a ejecutarse. Pero ¿qué sucede? La ejecución no se produce cuando yo termino mi plan, sino que estos procesos de ejecución también podrían empezar en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque si yo he identificado una actividad, la he planificado, podría empezar a desarrollarla aunque todos mis planes no estén listos. Así yo tendría actividades de ejecución desde la parte inicial y seguramente en la parte media tengo gran cantidad de ejecución de actividades, utilización intensiva de recursos y luego estas actividades de ejecución van disminuyendo a medida que el proyecto se va acercando a su fin. ¿Por qué? Porque ya he desarrollado los entregables y ya los he ido colocando a mis stakeholders. Y este último proceso de cierre se va a dar, sí, desde algunas etapas donde ya empiezo a hacer entregas y puedo ir haciendo cierres parciales. Seguramente va a ser intensivo en alguna etapa cercana al fin del proyecto y va a terminar hasta el último entregable que el usuario me acepte y yo pueda validar. Pero uno de los grupos de procesos que no hemos mencionado es los procesos de monitoreo y control. Estos procesos de monitoreo y control, si se dan cuenta, están del inicio del proyecto hasta el final del proyecto. ¿Por qué? Porque yo podría planificar, ¿se acuerdan? Y empezar a ejecutar en forma simultánea. Pero a medida que voy planificando y voy ejecutando, voy a tener 2 líneas, ¿no? Aquello que planifiqué, aquello que realmente sucede, y voy a tener una brecha entre esos 2 puntos. Quien va a ser el encargado de analizar esas brechas y hacer las correcciones necesarias son los procesos de monitoreo y control. Entonces, por eso es que nosotros lo vamos a ver desde que empieza el proyecto hasta que termine el proyecto, ¿no? Siempre estamos monitoreando, tratando de saber si estamos bien con el avance y haciendo las correcciones que sean necesarias para evitar algunas desviaciones que puedan ser mucho más grandes y puedan causar efectos negativos sobre el proyecto. Hasta aquí, antes de empezar a hablar del otro enfoque, que son las áreas de conocimiento, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Avanzamos entonces. Nosotros teníamos otra forma de enfocar los mismos procesos, ¿sí? Yo les decía, podemos arrancar viendo grupos de procesos, que son más fáciles de entender, y tenemos también otra agrupación, que son las áreas de conocimiento. Así como tenía los grupos de proceso
de acuerdo a las etapas que yo iba viviendo en el proyecto. También tengo las áreas de conocimiento de acuerdo a las áreas específicas que tengo que gestionar. De esta forma, yo voy a tener gestión de integración, que luego vamos a ver qué significa, gestión del alcance del proyecto, la gestión del cronograma del proyecto, gestión de los costos del proyecto, gestión de la calidad del proyecto, la gestión de los recursos del proyecto, gestión de comunicaciones del proyecto, de los riesgos, de las adquisiciones y finalmente de los interesados o de la participación de los involucrados dentro del proyecto. Entonces, esta es otra forma de enfocar los mismos procesos que tiene el PMBOK. En este caso yo me voy a orientar por las áreas de conocimiento que comprenden cada uno de estos procesos. Vamos a ver. Entonces, estas áreas de conocimiento van a describir algunas competencias claves que nosotros como gerentes de proyectos o directores de proyectos o jefes de proyectos deberíamos tener. Hay 4 áreas principales. Esto es importante porque, si se dan cuenta, se trata del alcance, del tiempo, del costo y de la calidad. ¿Qué tenemos en estos 3 primeros? ¿Se acuerdan? La triple restricción, ¿no? Alcance, costo, tiempo. Y la calidad. Esas 4 áreas de conocimiento forman las principales que nosotros deberíamos tener siempre presentes. Luego va a haber 5 áreas de apoyo, que son todas las demás: recursos, comunicaciones, riesgos, compras e interesados. Y finalmente el área de integración, que va aparte, porque sirve como un gran agrupador, y vamos a ver cómo es que esta área va a empezar a integrar las distintas áreas para ayudarnos a gestionar el conocimiento de una forma mucho más estructurada. Vamos a ver, la gestión de la integración del proyecto. La gestión de la integración del proyecto va a incluir todos los procesos que van a ser necesarios para que yo pueda identificar, definir y coordinar los procesos para poder llevar a cabo mi proyecto. Estos procesos que yo voy a encontrar en esta área de conocimiento se van a ejecutar desde que empiece el proyecto hasta que termine el proyecto. ¿Bien? Durante todo el proyecto voy a tener procesos que van a estar comprendidos en esta área de integración. El área de integración de proyectos es un área que yo no puedo delegar. Si bien es cierto, yo tengo gestión de costos y podría tener un especialista en costos que se encargue de ver toda esa parte, puedo tener la gestión de las adquisiciones o de las compras y puedo tener un especialista en compras que se dedique a hacer esta parte, y podría tener un especialista en riesgos y un especialista en cada una de las ramas que voy a administrar del proyecto. La gestión de la integración es una parte que no se delega porque es justamente mi responsabilidad como jefe de proyecto, ¿no? Yo tengo que tener una visión de todo lo que sucede en el proyecto y tener la capacidad de integrar todas esas áreas para desarrollar un proyecto que sea acorde a lo que la organización está esperando y que tenga en cuenta las diferentes aristas para poder tomar decisiones adecuadas. Entonces, esta parte es la única que yo no puedo delegarle a un tercero. Este es mi trabajo como jefe de proyecto. Y como les decía, cada una de las áreas de conocimientos involucran ciertos procesos, ¿no? En este caso, los procesos de la gestión de la integración van a estar enfocados desde la parte inicial, ¿no? ¿Qué voy a hacer aquí? Desarrollo el acta de constitución del proyecto, es decir, digo de qué se trata el proyecto, cuáles van a ser los interesados, cuál va a ser el patrocinador. Toda esta información debería estar en el acta de constitución del proyecto. Luego, lo que voy a hacer es tener un plan de dirección del proyecto. Y este plan de dirección del proyecto también se conoce como un plan de planes. Va a estar agrupando los planes de riesgos, de comunicaciones, de adquisiciones, todas las formas que yo pienso utilizar para poder planificar mi proyecto. Además, aquí voy a dirigir y gestionar el trabajo de proyectos. Voy a ver que las personas realmente hagan su trabajo y empecemos a construir los entregables. Además, la gestión del conocimiento también está aquí. A medida que yo gestiono mi proyecto y voy avanzando, sobre todo en proyectos que son bastante grandes, voy generando lecciones aprendidas. Estas cosas que aprendimos que nos fueron bien y vale la pena repetir, o aquellas cosas que nos fueron mal y tenemos que evitar volverlas a hacer en otro proyecto, son lecciones aprendidas. Entonces, estas lecciones aprendidas, lo ideal es que se puedan documentar en algún lugar. Normalmente hay un repositorio de lecciones aprendidas
Y este proceso de gestión del conocimiento se encarga de eso, ¿no? De poder mantenerlas y sacarles el máximo provecho. También tenemos el monitoreo y control del trabajo, es decir, como les decía, ver si lo que planifiqué corresponde con lo que está sucediendo en la realidad y si no, realizar los ajustes necesarios. Estos ajustes se van a dar por un control integrado de cambios que tiene una serie de pasos y una serie de personas involucradas para poder analizar cuál es el efecto de algún cambio. Esto lo habíamos conversado en algún momento, ¿no? Todo cambio que yo quiera hacer va a tener un efecto y nosotros tenemos que analizar si ese efecto va a ser el más adecuado para el proyecto que estamos tratando, o si tenemos los recursos para poder atender ese tipo de cambios que están sucediendo. Y cerrar el proyecto fase, que como dijimos era poder hacer un cierre armonioso del proyecto, entregar aquello que hemos producido y que el usuario nos diga, sí, mira, estoy de acuerdo con aquello que recibías. ¿Sí? Entonces, la gestión de la integración se va a encargar de todos estos procesos. Y es una parte que yo no puedo delegar porque, como se dan cuenta, es trabajo netamente del jefe de proyecto. Ahora, así como tenemos la gestión de la integración, que es como la base que nos va a permitir organizar todo, también tenemos la gestión del alcance del proyecto. La gestión del alcance del proyecto me va a permitir dos cosas. Uno, que nosotros nos aseguremos que todo el trabajo que le hemos ofrecido a nuestro cliente esté dentro del proyecto. Que estemos cumpliendo con todo aquello que hemos previsto y nos permita armar un producto que sea lo suficientemente sólido para cumplir las expectativas del cliente. Pero de otro lado, gestionar correctamente el alcance también nos va a permitir que estos requerimientos que conversamos en algún momento, que eran adicionales o que no tenían que ver con la definición del alcance del proyecto, se mantengan fuera. Que uno incorpore algo que no genere valor o que no esté alineado con lo que busca, en este caso, el caso de negocio. Bien. Y para esto yo debería recordar, recuerdan que hemos hablado que la gestión del alcance o el alcance tiene dos ámbitos. El alcance del producto, que se enfoca netamente en lo que estoy construyendo, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Qué funciones tiene? ¿Cuáles son las características que debería tener el servicio o el producto, lo que estemos produciendo? Alcance del producto, ¿no? Lo que voy a construir. Y el alcance del proyecto tiene que ver con todo el trabajo que voy a realizar para construir el producto. Entonces, cuando ustedes vean su trabajo final, van a ver que hay dos puntos, alcance del proyecto y alcance del producto. El alcance del producto se refiere hasta dónde voy a llegar con la solución que estoy construyendo. Ah, mira, es una solución online, es una solución de un portal, es una solución que incluye una aplicación móvil, ¿no? Eso se refiere al alcance del producto que estoy construyendo. Y el alcance del proyecto es cuáles son las actividades que están comprendidas dentro de mi proyecto. Ah, mira, incluye el análisis, incluye el diseño de la solución, el desarrollo de la solución y la implementación de la solución. Pero yo podría decir, es parte del alcance excluido o no está dentro del alcance que yo capacite al personal, por ejemplo, que va a hacer uso del sistema. Bien, entonces, esas son dos diferencias importantes. Alcance del producto y alcance del proyecto, por otra parte. Igual, dentro de la gestión del alcance del proyecto, yo tengo una serie de procesos, ¿no? Planificar la gestión del alcance, que es saber cómo voy a tratar el alcance, quién podría modificar algo del alcance, cómo voy a definirlo, si va a ser desde un inicio o va a ser un alcance que se va a modificar progresivamente. Voy a empezar a definir también cómo es que voy a recopilar los requisitos, ¿no? Entender qué quiere mi cliente y trasladarlo a un concepto que sea tangible, como un requisito. Definir el alcance, voy a decir hasta dónde voy a llegar. Puedo crear una EDT, de eso hemos conversado en algún momento diciendo que la EDT es una representación gráfica del alcance. Voy a validar el alcance, es decir, chequear con mi usuario que aquello que he construido es aquello que él necesita y voy a controlar el alcance para evitar algún tipo de distorsión y evitar que se incorporen también algunos requerimientos que no generen valor. ¿Sí? Entonces estos son los procesos que me van a ayudar a gestionar correctamente el alcance de mi proyecto. Cada uno de estos procesos que estamos viendo tiene una descripción bastante amplia, tiene entradas, tiene herramientas y técnicas, tiene salidas, pero por ahora lo que me interesa a mí es que se vayan con la idea de para qué sirven cada uno de ellos y si tienen más interés que puedan analizar el PMBOK, pero con una estructura mucho más clara.
Bien, vamos con la siguiente área de conocimiento. Esta área de conocimiento de gestión del cronograma del proyecto. Lo que se va a enfocar es en crear un plan detallado, es decir, nos va a decir cuáles son las actividades que vamos a realizar a lo largo del proyecto, y eso nos va a ayudar a que si desarrollamos todas esas actividades, estemos en capacidad de crear el producto o el servicio que hemos comprometido con nuestro cliente. Este cronograma, además, luego nos va a permitir hacer un seguimiento, ¿no? La idea es que yo tengo mi cronograma, empiezo a ver que efectivamente esté cumpliendo el cronograma, y si no, voy a empezar a tomar algunas acciones correctivas seguramente. Otra cosa importante es que va a buscar que el proyecto se ejecute en el tiempo que he pactado, ¿no? Si el cliente me dijo, mira, tengo 10 meses para hacer el proyecto, mi cronograma va hasta los 10 y yo voy a hacer el seguimiento para evitar exceder ese plazo que me han dado. Y otra cosa importante es que este cronograma, para poder desarrollarlo, requiere que yo haya identificado cuáles son las actividades que tengo que hacer, cuál es el orden de las actividades, si es que hay algunas predecesoras, sucesoras, seguramente lo han visto en Project, y además saber cuáles son los recursos que necesito. Va a haber una actividad, por ejemplo, de creación del ambiente de prueba. Bueno, ¿qué recursos necesito? Seguramente a mi arquitecto, al administrador de sistemas operativos. Si necesito realizar alguna actividad con un equipo, por ejemplo, que ese equipo esté disponible, todos esos elementos van a estar dentro de mi cronograma. Me van a indicar cuál es el orden de las actividades, si puedo hacer actividades en paralelo o si tengo que esperar que la otra termine. Toda esa información la podría ver rápidamente en mi cronograma. ¿Qué procesos vamos a tener aquí? La planificación de gestión del cronograma, empezar a pensar cómo va a ser nuestro cronograma, qué unidades, por ejemplo, va a manejar. Estoy programando mi cronograma y va a estar en días, en horas, en meses, en semanas, depende de la longitud del proyecto. ¿Cuáles son las actividades? ¿En qué orden deberían ejecutarse esas actividades? ¿Cuánto van a durar las actividades? Y esto de cuánto va a durar una actividad también está relacionado con qué recursos tengo disponibles, ¿no? Si pongo un junior a hacer una actividad, me voy a demorar 10 días. Si pongo un senior a realizar la misma actividad, puede ser que me demore 5, me demore 4. Entonces, esto va a tener que ver con qué recursos tengo disponibles actualmente. Voy a crear mi cronograma y voy a controlarlo, es decir, voy a ver si aquello que planifiqué corresponde con aquello que está sucediendo en la realidad. Así como yo he planificado la gestión del cronograma y cómo voy a manejar mis actividades, mis tiempos y demás, también hay un área de conocimientos que se va a enfocar en la gestión de los costos, ¿no? Que es algo súper importante para el proyecto. ¿Qué vamos a tener en esta gestión de los costos? Vamos a tener aquellos procesos que me van a permitir a mí planificar cómo voy a hacer la gestión de mis costos. Me va a permitir también estimar, y esto es importante, porque ¿qué pasa? Muchos alumnos, por ejemplo, me preguntan cuando empiezan a trabajar, profe, ¿y cuánto puedo cobrar por una aplicación del tipo X, Y? Entonces, si ustedes pueden estimar correctamente cuánto va a costar desarrollar su software, luego pueden agregarle aquello que desean ganar y con eso tener una idea de cuánto podría costar la aplicación que ustedes quieren vender. Pero para eso hay una serie de técnicas. Vamos a ver más adelante, en una de las últimas clases, cuáles son las técnicas de estimación que tenemos, ¿no? Vamos a hablar de estimaciones puntuales, paramétricas, vamos a ver algunas técnicas que les van a ayudar a ustedes a poder hacer esta estimación correctamente. Entonces, aquí además de esa estimación, vamos a ver también cómo podemos hacer un presupuesto adecuado, cómo podemos financiar, porque nosotros a veces pensamos en proyectos muy pequeños, ¿no? Ah, mira, es un proyecto de una construcción de una intranet, no sé, es un proyecto donde yo tengo los recursos y los voy poniendo. Pero ¿qué pasa cuando ya nos toca asumir retos más grandes y estamos tratando de gestionar proyectos, no sé, de 1 millón, de 2 millones de dólares? Entonces, ya no es que la organización necesariamente tiene todo el dinero guardado. A veces hace un financiamiento y este financiamiento tiene también sus complejidades, ¿no? Porque va a haber tasas de interés que evaluar, va a haber flujos de caja que yo tengo que diseñar para ver cuándo entra el dinero y qué compro con ese dinero, porque no voy a tener todo el dinero durmiendo desde el día 1 en un lugar, sino que tengo que proyectar cómo lo voy a ir gastando. ¿Cómo podemos gestionar adecuadamente los costos? ¿Cómo podremos controlar los costos para poder terminar el proyecto dentro del presupuesto?
Y esto es importante porque cuando yo tengo mi presupuesto, tengo ya mi línea base, lo que voy gastando por encima de aquello que he presupuestado, lo que va a hacer es ir reduciendo aquel margen que yo he diseñado. Yo quería ganar 30% en este proyecto. Ya, pero si no controlas tu presupuesto, cada día vas a ganar un poco menos de lo que te habías planificado inicialmente. Entonces, cada día que excedes el presupuesto, estás disminuyendo tu utilidad. Entonces, toca saber muy bien cómo podemos gestionar estos costos. Y bueno, vamos a aplicar técnicas de estimación, como hemos visto, y cómo vamos a desarrollar en detalle más adelante para poder evaluar distintos escenarios, ¿no? Seguramente voy a tener un escenario más pesimista, donde estos costos van a ser más grandes, un escenario optimista, donde estos costos podrían ser menores, y finalmente voy a tener que llegar a un escenario que sea el más probable, donde tenga una cantidad de costos importante. Entonces, esto se nota más, como les digo, cuando es un proyecto grande, ¿no? Si es un proyecto pequeño o un proyecto in-house, normalmente no tendemos a hacer esa planificación de los costos, y es más, preferimos utilizar alguna metodología ágil que simplemente se enfoque en el desarrollo, pero si tenemos proyectos más complejos, es importante que empecemos a pensar cómo son los costos del proyecto, cómo los puedo manejar, quién puede aprobar una partida presupuestal adicional, quién puede aprobar un gasto que no está presupuestado y cómo esos gastos pueden irle pegando a nuestros márgenes si nosotros somos aquellos que vendemos consultoría. ¿Bien? Vamos a ver. ¿Qué procesos podríamos encontrar dentro de esta área de conocimiento de gestión de los costos del proyecto? Planificación de la gestión de los costos. Aquí van a ver algunas cosas bastante básicas pero importantes. Por ejemplo, ¿en qué moneda va a estar mi presupuesto? Si estamos trabajando en proyectos pequeños, vamos a estar trabajando en soles. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, mis proyectos, algunos son regionales, entonces tengo que ver si la moneda que se está usando en el presupuesto son soles, si van a ser dólares para que la pueda ver todo el grupo, o si están siendo en reales porque el grupo es brasilero. Entonces, tengo que definir eso, y no solamente qué moneda voy a usar, sino qué tipo de cambio voy a utilizar. Voy a usar el tipo de cambio del día, voy a utilizar un tipo de cambio promedio, un tipo de cambio de cuando se ejecuta la transacción, porque cuando son miles de soles o miles de dólares, esas pequeñas variaciones importan porque van a generar una diferencia en aquello que yo he presupuestado, ¿no? No es lo mismo comprar un equipo de $25.000 hoy, que el dólar está 3.70, a comprarlo, no sé, mañana o en 2 meses, que el dólar puede estar 4 soles, ¿no? Porque esa diferencia de centavos por varios miles de dólares pueden hacer una diferencia importante. Entonces, tenemos que saber qué moneda vamos a usar, qué tipo de cambio, en qué momento vamos a aplicar esas conversiones. Además, como les decía, ¿quién puede aprobar una partida presupuestal adicional? Tal vez decimos que es el sponsor del proyecto y solamente si él dice vamos a poder acceder a esa partida adicional. Estimar los costos, que dentro van a estar todas las técnicas para poder estimar, como les decía, que puede ser paramétrica, por 3 valores, por valores históricos, por juicio de expertos. Vamos a ver más adelante cuáles son las técnicas de estimación que existen y cómo nos pueden ayudar a estimar costos, a estimar tiempo o algunos otros elementos del proyecto. Cuando yo tengo estimados todos los costos, yo puedo estar en la capacidad de definir cuál es mi presupuesto. ¿Cuál es una forma que nosotros tenemos, por ejemplo, de estimar fácilmente los costos de un proyecto? Hago una descomposición del proyecto, tengo todas las actividades que quiero hacer dentro del proyecto y empiezo a ponerle un costo a cada una de las actividades. Finalmente sumas todas las actividades y sus costos asociados y tienes cuánto te va a costar el proyecto. Sobre eso le sumas cuánto es lo que quieres ganar y tienes tu presupuesto. Entonces, para eso, una vez que tienes el presupuesto ya definido, vas a tener que controlar tus costos, empezar a gastar, ver si en algún caso estás gastando de más y tomar alguna decisión para revertir ese gasto adicional y ir haciéndole seguimiento a tus costos. Para eso va a haber un proceso también de controlar los costos que nos va a dar una serie de herramientas para poder monitorear esta parte. ¿Bien? Entonces, así como existe la gestión de los costos, existe la gestión de la calidad. La calidad es importante y ya hemos conversado antes de cómo la calidad podría afectar la percepción de mi cliente,
y además hacer que un proyecto pueda ser exitoso o pueda ser un fracaso. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de la gestión de la calidad? Aquellos procesos que nosotros deberíamos incorporar para poder satisfacer ¿qué? Las expectativas de mis clientes que están relacionadas con la calidad del proyecto y del producto. Bien, aquí, ¿se acuerdan? Igual que el alcance, tenemos dos frentes. Vamos a tener la calidad del producto, que es aquello que yo estoy construyendo, que tenga las características adecuadas, que soporte la cantidad de usuarios que hemos pactado, que tenga los tiempos de respuesta que yo quiero, calidad del producto. Calidad del proyecto, que haya pocos errores, que tenga la capacidad de seguir algunos estándares como CMMI, ¿no? Que yo pueda tener un trabajo de calidad en cuanto a la construcción del producto. Pero bueno, para el PMBOK, otro tema importante es que la calidad está en función a cuál es la percepción que tiene mi cliente del producto que yo estoy construyendo. Es decir, si yo tengo un ejemplo clásico de calidad que van a encontrar, van a ver la comparación, no sé, de un Toyota con un Mercedes, ¿no? Van a decir, ¿cuál es de mejor calidad? El Toyota, no sé, el Toyota Yaris en una versión muy básica o un Mercedes, no sé, un GLT 3 que sea súper deportivo. Entonces, tú los comparas y dices, ¿cuál es de mejor calidad? Y en ese caso, para el PMBOK, la calidad depende de cuál es la percepción del stakeholder. Mira, yo necesito tener un vehículo para poder hacer movilidad. Bueno, entonces para mí tal vez este Toyota Yaris sea de mejor calidad porque se acerca o cumple los requerimientos que yo tengo. Va a ser económico, va a tener poco consumo de combustible, las partes van a ser baratas. Entonces ese producto, para una persona que está buscando hacer movilidad, va a ser de mejor calidad que otro producto que tiene mucho más consumo de combustible, que tiene repuestos más caros, mantenimientos más caros y que seguramente es más difícil de encontrar en el mercado. Entonces, la calidad está en percepción a quien va a recibir el producto o el servicio. Bien. Y lo que tiene que ver con las características que tienen disponibles, es decir, si uno tiene pocas funciones y otro tiene muchas funciones, significa o está atribuido a un concepto que se llama grado. Si es un producto de alto grado, quiere decir que tiene muchas características disponibles y por ende es más complejo y nos puede ofrecer otro tipo de funcionalidad. Pero eso no es calidad. Entonces, partiendo de ese punto en el cual la calidad está en función a la percepción que mi cliente tiene del producto o del proyecto que yo estoy desarrollando, debemos estar claros en eso y tratar de gestionar correctamente sus expectativas. Saber qué necesita y cómo lo podemos atender con el producto que estamos construyendo y con el proyecto que estamos llevando a cabo. Ahora, esta gestión de la calidad se va a ocupar, como les digo, tanto de los entregables, que mi producto, el software que estoy construyendo, tenga pocos errores, que sea lo que el cliente espera, y del proyecto, ¿no? Que lo gestionemos adecuadamente, que esté en tiempo, que no tenga retrabajos. Y estos requisitos de calidad que el cliente me va a dar o que yo voy a recopilar podrían estar en relación a algún estándar que ya existe en la industria. Mira, yo quiero alinearme a ISO y estos son mis requisitos de calidad. Yo quiero alinearme a CMMI en la construcción de software y estos son los requisitos de calidad. Entonces puedo tener un punto de partida que me ayude a mí a saber qué es lo que busca la industria y cómo puedo ayudar o cómo puedo acercarme al cumplimiento de esos elementos de calidad. Dentro de esta área de conocimiento también voy a tener una serie de procesos. ¿Qué procesos voy a tener? Planificar la gestión de la calidad. Aquí tengo que empezar a pensar qué cosa es calidad para mi cliente, qué es aquello que él percibe como de mayor calidad, cuáles son los requisitos de calidad que voy a documentar dentro de mi proyecto y con eso yo voy a estar en la posibilidad de gestionar la calidad, ¿no? De poder hacer todas las mediciones necesarias para garantizar que la calidad de mi producto sea la necesaria. No sé, quiero hacer pruebas de estrés, quiero hacer algunas pruebas que me ayuden a ver cómo va la calidad de mi producto o controlar la calidad de efectivamente ver si aquello que planifiqué que iba a hacer con ciertos estándares de calidad lo llevo a la práctica y si efectivamente estoy
logrando cumplir esos objetivos de calidad que me he propuesto. Si no tengo cómo cumplirlos, entonces voy a hacer algún plan o algunas actividades para poder revertir ese efecto o esa tendencia negativa y empezar a alinearme nuevamente a aquello que me he propuesto. Bien, entonces, importante este tema de calidad, incluso era uno de los factores, ¿se acuerdan cuando vimos lo que era la triple restricción extendida? Entonces, hay que ponerle foco porque esta calidad del producto que nosotros construimos y del proyecto que estamos ejecutando depende la satisfacción de mi cliente. Y vamos a ver más adelante que esa satisfacción del cliente va a ser la que me va a permitir saber si mi proyecto es exitoso o no es exitoso. Ahora, ¿qué más tenemos? La gestión de recursos del proyecto. ¿Bien? Esta es otra área de conocimiento, la gestión de recursos. Ahora, si nosotros hablamos de estos procesos que están dentro del área de conocimientos de gestión de recursos, son aquellos que me van a permitir identificar cuáles son mis recursos necesarios, que me van a permitir adquirir, porque no tengo la capacidad siempre de tener todos los productos disponibles, ¿no? Entonces, necesito algún recurso, no sé, físico, toca comprarlo. O necesito algún recurso humano que no tengo y que no puedo desarrollar dentro de la organización. Toca buscar en el mercado local y incorporarlo a mi proyecto. Entonces, que yo pueda definir y pueda gestionar adecuadamente estos recursos, tanto físicos como humanos, va a ser encargo del área de conocimientos de gestión de recursos del proyecto. El personal que yo voy a tener dentro del proyecto puede trabajar en distintas etapas y durante este tiempo va a estar asignado a mi proyecto, tanto de forma parcial o a tiempo completo. ¿De qué depende eso? De la industria en la que esté trabajando. Si yo estoy trabajando en una industria como la consultoría de software, esto es muy común, ¿no? Yo tengo la consultoría, tengo 15, 20 proyectos ejecutándose en paralelo y tengo recursos especialistas que entran al proyecto, ejecutan una actividad, salen, van al siguiente proyecto y se van moviendo de esa forma. Entonces, aquí en la gestión de recursos del proyecto, yo debería definir algunas cosas como quién va a ser el encargado de asignar estos recursos, cómo es que yo voy a informar que estoy liberando el recurso, que ya ha terminado una actividad particular, y cómo eso me va a permitir continuar operando con todos los proyectos a la vez. Entonces, como se dan cuenta, es una asignación mucho más fina, pero también tiene que ver con la complejidad del proyecto y con la industria en la que yo esté participando. ¿Sí? Por eso es que este tipo de proyectos que estamos viendo y esta gestión más tradicional está enfocada normalmente en proyectos que sean mucho más complejos y requieren que yo me haga cargo de distintos frentes. En el caso de alguna metodología ágil podría estar pensando solo en el desarrollo, mientras que aquí estoy pensando además cómo voy a gestionar a los recursos, a las personas o a las cosas que necesito para producir el entregable que he comprometido. Entonces, nosotros, como jefe de proyectos, lo que deberíamos hacer es no solamente dirigir el proyecto porque nos ha tocado, sino enfocarnos en desarrollar nuestro liderazgo, preocuparnos por el equipo y la gestión de recursos, en la parte de recursos humanos, no quiere decir solamente que yo voy a conseguir a los recursos, sino que tengo que tomar esos recursos y desarrollar en ellos una serie de capacidades y ayudarlos a encontrar su mejor versión. Entonces, ese tema de seguimiento, de coaching y demás también está dentro de la gestión de los recursos del proyecto, específicamente en los recursos humanos. Por otro lado, también hay recursos físicos. Evidentemente, yo necesito materiales, no sé, algún material físico para hacer un diagrama o necesito equipos, computadoras, tablets, proyectores. Puedo necesitar suministros si tengo que imprimir algunas cosas o papel para poder hacer algunos bocetos. Entonces, tengo que estar pensando en la parte humana, con mi equipo de proyecto y cómo lo desarrollo, y en la parte física de cómo voy a identificar los materiales que necesito y los voy a pasar al área de compras para que los puedan adquirir. Más adelante vamos a ver también cuáles son los procesos para poder adquirir correctamente los recursos que necesito. En este caso, lo que vamos a hacer primero es hablar de cuáles son los procesos que están orientados a la gestión de los recursos del proyecto. Aquí en planificar la gestión de los recursos del proyecto, yo voy a estar pensando, mira, ¿cómo asigno los recursos a mi proyecto? ¿Cómo asigno el personal? ¿Cómo lo libero? ¿Quién es el encargado de aprobarme que yo pueda asignar una persona más a mi proyecto? Todo eso debería estarlo definiendo aquí. Además,
podría estar estimando los recursos de las actividades. Nosotros antes, cuando hablamos del cronograma del proyecto, dijimos, mira, vamos a tener el proyecto y vamos a tener todas las actividades necesarias para poder producir este proyecto. En la gestión de recursos lo que vamos a hacer es, en estas actividades, vamos a empezar a ver qué recursos, qué personas o qué materiales se necesitan para cada una de las actividades. ¿Sí? Yo les decía, si necesitamos hacer, no sé, una actividad inicial de crear el esquema inicial de la base de datos, entonces necesito un recurso, que es un recurso humano, que es mi DBA, y necesito un recurso físico, que es el servidor con la base de datos instalada. Entonces, tengo que estar pensando en cada una de las actividades qué recursos son los que voy a comprometer. Adquirir los recursos si no los tengo, me toca ver en el mercado local y poder contratar personal, desarrollar a mi equipo, si es que ya tengo a mi equipo, empezar a ayudarlos, darles retos y tener este esquema de coaching donde yo pueda sacar su mejor versión. Dirigir al equipo, que es ya efectivamente ver que ellos hagan su trabajo y yo empezar a hacer un monitoreo. Y controlar los recursos en el sentido de que efectivamente esté utilizando aquellos recursos que he previsto y que no haga un gasto excesivo, ¿no? Entonces, todos estos procesos van a estar dentro del área de conocimientos de gestión de recursos del proyecto. Así llegamos a nuestra gestión de las comunicaciones, ¿no? La gestión de las comunicaciones del proyecto también es súper importante. De hecho, un jefe de proyectos pasa la mayor parte de su tiempo comunicándose, ¿no? A veces uno piensa que la persona no está trabajando, pero en realidad necesitas que este jefe de proyecto esté en la cancha con la gente, comunicándose, viendo cómo van las cosas, qué se puede hacer, cómo podemos recuperar un tiempo perdido, cómo estamos de cara a la relación con el cliente. Entonces, este trabajo importantísimo de comunicar se va a poder planificar dentro de esta área de conocimiento. Los procesos de esta área lo que van a hacer es permitirme planificar, me van a permitir crear la comunicación, alinear las comunicaciones a aquello que busca la organización y controlar la información que está relacionada al proyecto. Entonces, a través de esta área de conocimiento, lo que nosotros vamos a hacer es poder diseñar toda una estrategia para asegurar que la información que estamos generando dentro del proyecto se pueda brindar de una forma eficaz. Entonces, aquí importa que nosotros podamos llevar a cabo actividades para poder implementar la estrategia de comunicación que hemos previsto. Entonces, por un lado pensamos, ¿cómo voy a comunicarme? ¿Cómo voy a llegar a distintos tipos de audiencia? Y además, ¿cómo voy a implementar esas actividades para que realmente sean realidad? Entonces, si nosotros estamos pensando en la gestión de las comunicaciones, deberíamos estar pensando que importan ciertos elementos como los mecanismos de comunicación, ¿no? Oye, me voy a comunicar ¿cómo? De forma escrita, de forma hablada, a través de gestos, a través de medios visuales. ¿Por qué? Porque dependiendo de la forma en la que yo me quiera comunicar, seguramente el mensaje va a variar. Y además va a haber dimensiones de comunicación que tienen que ver con si mi comunicación es interna, es decir, sea dentro del equipo o dentro de la organización, si es externa y me toca comunicarme con entes externos al proyecto, tal vez una organización reguladora o algún ente del gobierno, si mi comunicación va a ser formal, si va a ser informal, todos estos elementos van a variar y van a determinar las dimensiones de la comunicación. Uno de los elementos importantísimos dentro de la gestión de las comunicaciones es, por ejemplo, la matriz de comunicaciones. Esta matriz que me va a permitir saber qué quiero comunicar, a quién voy a comunicarlo, a través de qué medio, cuál es la persona que va a enviar la comunicación o recibir la comunicación. Entonces me permite tener de una forma mucho más estructurada cuáles son las comunicaciones que se van a producir dentro del proyecto. Nuevamente, este esquema de poder manejar cómo me voy a comunicar dentro del proyecto puede cobrar más sentido cuando tenemos proyectos grandes. Queremos hacer un sistema de ventas online, ya. Pero ese sistema va a atender a público en general. Es un retail que nos ha contratado y tenemos 30.000 clientes. Entonces, ¿cómo me comunico con todos ellos? Bueno, entonces voy a hacer agrupaciones, defino que voy a atender un chatbot, decido que esta comunicación se va a generar a través de tales medios. Tengo que pensar cómo voy a hacer esa comunicación porque tiene que ser mucho más compleja. Si estoy haciendo proyectos que tienen algún impacto en el medio ambiente, bueno, entonces tendré que pensar cómo voy a comunicarme con las comunidades,
cómo voy a gestionar la relación con los organismos estatales, ¿no? Toda esta gestión de la comunicación me lleva a pensar en ese aspecto mucho más complejo, pero también muy importante de mi proyecto. Cómo voy a comunicar y qué cosas voy a comunicar. Y esto va a estar respaldado por los procesos que voy a tener de gestión de las comunicaciones. Planificar la gestión de las comunicaciones, que es esto que yo les decía, de preparar, por ejemplo, la matriz de comunicaciones, de quién va a comunicar, qué cosas va a comunicar o a través de qué medios, cuando suceda algún evento en particular. Gestionar las comunicaciones, que es empezar a poder realizar las comunicaciones y todo lo que había planificado, y monitorear las comunicaciones, que siempre que tienen que ver con aquello que planifiqué, veo si efectivamente está funcionando y si no, empiezo a corregir. Mira, quería que mis comunicaciones sean a través de WhatsApp, pero resulta que algunos miembros de mi equipo de proyecto están en zonas sin cobertura o zonas donde no hay 3G o 4G y solo puedo llegar con llamadas. Entonces, tengo que variar los canales, tengo que abrir un protocolo de comunicación distinto y eso me va a llevar a reformular algunas cosas. Entonces, todo eso lo voy a ir viendo el monitoreo de las comunicaciones. Así como ya hemos visto el alcance, el costo, el tiempo, los recursos, hay un aspecto súper importante que se refiere a la gestión de riesgos. De hecho, esta gestión de riesgos es tan importante que vamos a dedicarle toda una parte de nuestra sesión final para poder entender mejor cómo es que se gestionan los riesgos, cuáles son los mecanismos que yo tengo para hacerle frente a los riesgos y cómo esto va a tener un impacto sobre los proyectos que desarrollamos. Entonces, el área de conocimientos de gestión de los riesgos del proyecto va a incluir algunos procesos que son necesarios para poder identificar riesgos, o sea, saber cuáles son los aspectos que podrían representar un riesgo, y para esto lo primero es definir qué cosa es un riesgo. Entonces, un riesgo, y esto es importante cuando hablamos de alguna literatura anglosajona y en particular de este PMBOK, es que el riesgo se considera, por ejemplo, cualquier elemento que tiene probabilidad de afectar positiva o negativamente a mi proyecto. ¿Bien? Normalmente en español nosotros pensamos en riesgos solo en la parte negativa, pero la acepción que tiene riesgos dentro del PMBOK es que puede afectar de forma positiva o negativa. Entonces, estos procesos van a ayudarme a identificar, es decir, saber cuáles son mis riesgos, me van a ayudar a desarrollar unos planes de respuesta. ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer si este riesgo se materializa? ¿Cómo le voy a hacer frente? Ese es mi plan de respuesta. ¿Cómo lo puedo evaluar? Es decir, ¿cómo voy a saber qué tan probable es, qué tanto daño me puede hacer? Y cómo puedo implementar algún plan de respuesta de ser necesario. Entonces, todos los proyectos, ya lo hemos visto antes, tienen un componente de riesgo. Y esto tiene que ver con lo que habíamos conversado. Los proyectos tienen un componente intrínseco de incertidumbre. ¿Por qué tienen incertidumbre? Porque nosotros estamos enfocándonos en hacer algo nuevo. Justamente es la definición de proyecto, ¿no? Queremos crear algo que no existe, un programa, un servicio, un producto. Y siempre esta generación de nuevas ideas y nuevos productos trae consigo un componente de riesgo. Entonces, se supone que nosotros vamos a enfrentarnos a ciertos riesgos y también hay un riesgo que está representado por no poder alcanzar las expectativas del cliente. Entonces, toca que empecemos a gestionar adecuadamente esas expectativas y nos enfoquemos en minimizar los riesgos. ¿Qué procesos vamos a encontrar aquí? Los procesos de poder identificar en este caso o planificar cuáles son los riesgos, que nosotros podamos definir cómo es que vamos a identificar los riesgos, quiénes podrían determinar que hay un nuevo riesgo, identificarlos, en particular hacer una revisión de mi proyecto y saber cuáles son los riesgos que existen en distintos frentes, realizar un análisis cualitativo, es decir, saber cuáles son los riesgos y qué tan probable es que suceda en cada uno de ellos. Mira, hay un riesgo de que el data center que estamos construyendo sufra algún daño. Bueno, ¿y cuál es la probabilidad? Es muy baja. ¿Y cuál sería el impacto? Es muy alto. Entonces tengo una ponderación, tengo un cuadro de doble entrada y sé que una probabilidad baja y un impacto alto me llevan a un nivel de riesgo medio. Entonces,
Eso lo vemos en el análisis cualitativo. En el análisis cuantitativo ya empiezo a ponerle números y empiezo a saber cuánto voy a perder de dinero si es que este riesgo se materializa. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, estos niveles de análisis son mucho más complejos, son para proyectos donde yo voy a mucho dinero y me interesa saber que voy a tener la capacidad de saber cuáles son los elementos que podrían salir mal y hacerles frente, pero yo podría decidir, si estoy haciendo un proyecto más sencillo, hacer solo el análisis cualitativo, es decir, solo saber qué riesgos existen y qué tan probable es que estos riesgos se produzcan. Igual, podría determinar una respuesta a riesgos que sea muy compleja, con mucho nivel de detalle, o una respuesta a riesgos que tenga algunos puntos que sean relevantes para poder saber qué es lo que voy a hacer en caso este riesgo se materialice. Si el riesgo realmente se da, yo voy a estar en la obligación de implementar mi respuesta, que es aquella que ya he planificado, y monitorear los riesgos siempre tiene que ver, cuando escucho monitorear, tiene que ver, veo la realidad, veo mi plan y empiezo a ver, efectivamente me estoy acercando a aquello que he planificado o hay alguna variación. Si hay una variación o una brecha entre estos dos puntos, planificado y real, empiezo a tomar una serie de acciones para corregir esa desviación. ¿Bien? Entonces, riesgos tienen que ver con esto, con que yo pueda identificar claramente un riesgo, saber qué tan probable es, qué tanto daño me puede hacer, y en función a eso tenga la capacidad de decidir cuáles son las acciones que voy a realizar. Y llegando casi a uno de los últimos elementos o una de las últimas áreas de conocimiento, voy a tener la gestión de las adquisiciones. Nosotros dijimos que definitivamente no tenemos dentro de nuestra organización todos los elementos que necesitamos para poder desarrollar el proyecto. Entonces, la gestión de las adquisiciones lo que me va a permitir es asegurar que yo puedo conseguir los productos que requiero, los servicios que requiero o los resultados que requiero. Es decir, productos. Tal vez mi equipo necesita una laptop para empezar el desarrollo. Entonces, alguien tiene que comprar esa laptop si es que yo no la tengo. Normalmente es el área de logística o alguien que esté encargado de las compras dentro del proyecto. Mira, necesito un servicio. Necesito contratar a AWS, Azure, cualquier servicio para poder empezar a desarrollar. Vale, entonces tiene que haber también la adquisición de un servicio o de un resultado si es que hay un componente entero que yo no sé hacer y lo quiero tercerizar. No sé, alguien me ha pedido hacer una identificación biométrica, ese no es mi fuerte y yo decido subcontratar a una empresa que va a encargarse de desarrollar ese módulo. Entonces, estoy adquiriendo un resultado. El personal que está autorizado para adquirir bienes y servicios en el proyecto puede ser de distinto tipo, ¿no? Normalmente hay un área de compras en la organización y ellos son los que lo hacen, y en proyectos muy grandes que manejamos, a veces tenemos personas especializadas en compras y estas personas son las que se encargan de realizar las cotizaciones, la búsqueda de proveedores y finalmente las compras de aquello que requerimos. Deberíamos, para poder hablar de la gestión de las adquisiciones, saber, por ejemplo, cuál es la complejidad del proyecto, cuál es la complejidad del entregable que estoy buscando comprar, o cuál es la complejidad del producto que quiero entregar, cuál es la ubicación física donde está la instalación donde quiero que se entregue el producto. Porque, por ejemplo, si tenemos una operación que abarca todo el país, entonces no basta con que yo contrate un proveedor y le diga quiero comprarte 50 laptops para mis desarrolladores. Necesito decirles dónde les va a entregar, en qué ciudades, saber si en esas ciudades ese proveedor tiene un soporte, no tiene capacidad de atender algún tipo de defecto que se pueda producir. Entonces, como se dan cuenta, tiene que ver con proyectos que son mucho más estructurados y mucho más complejos para poder tener ese nivel de detalle. Y la disponibilidad de proveedores, obviamente, siempre va a depender de la región donde estemos, los lugares de entrega donde queramos ir y algunas otras características que podría tener nuestra propia organización, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, por el tema del ISO de antisoborno, tenemos una serie de parámetros en los cuales tenemos que tener 3 o más proveedores para cada producto o servicio que queramos contratar. Entonces, esto también representa un reto para poder ubicar proveedores que tengan las características que buscamos, el expertise que buscamos y que además podemos encontrar más de uno para buscar una competencia sana. Entonces,
Depende del proyecto y el tamaño de organización donde estén, estos podrían ser algunos retos mayores. ¿Qué procesos tenemos aquí? Bueno, planificar la gestión de las adquisiciones. Aquí definimos quién va a hacer las compras, de qué forma se van a hacer las compras, si las vamos a hacer contado, crédito, cuáles son los lugares de entrega que vamos a tener disponibles. Todo lo que tenga que ver con la planificación de las compras se hace dentro de este proceso. Luego, efectuar las adquisiciones, que es propiamente ya realizar la compra a mi proveedor. Y controlar las adquisiciones, siempre controlar acuerdos en Pembook. Veo real, veo plan y empiezo a ver si estoy lejos de eso o si hay una brecha para empezar a cerrarla de alguna forma. ¿Bien? Entonces, aquí también importa, por ejemplo, lo que habíamos planificado, ¿no? Tenemos nuestra gestión de los costos, hay un presupuesto asociado, y aquí en las adquisiciones yo estoy ya realizando la adquisición, pero siempre tengo que estar mirando el presupuesto. Oye, estoy dentro de lo que había planificado, estoy gastando más, estoy gastando menos, tengo que estar muy pendiente de eso, y es por eso que las áreas de conocimiento se empiezan a complementar, ¿no? No son islas, sino que tienen relación entre ellas. Y eso nos lleva a la gestión de los interesados del proyecto. Nosotros hemos hablado de stakeholders a lo largo de todo el curso, ¿no? Desde que estamos en la parte de análisis de negocios hasta ahora que estamos en la gestión del proyecto. Entonces, la gestión de los interesados es súper importante porque me va a ayudar a mí a poder identificar algunas personas, grupos o organizaciones, que ya vimos anteriormente que podían ser, que pueden afectar, ser afectados o incluso sentirse afectados por nuestro proyecto. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo identifico a estas personas o este grupo de personas y desarrollo una serie de estrategias. Ah, mira, hay una persona que siente que va a ser afectada por mi proyecto. O sea, volvemos al ejemplo del proyecto de ventas online. Entonces, tengo personas de ventas que sienten que el proyecto los va a desplazar y lo que empiezan es a ponerme trabas, a no entregar información, no participar de las reuniones. Entonces, yo tengo que detectar ese comportamiento y poder diseñar una estrategia de cómo voy a llegar a ellos. Lo que voy a hacer es ofrecerles los beneficios. Les voy a comentar que con ese sistema van a tener más orden, si pueden canalizar más clientes, van a poder tener la posibilidad de tener más comisiones. Empiezo a venderles cuáles son los pros del proyecto. ¿Sí? Entonces, trato de cambiar su percepción de una posición que tienen negativa a una posición positiva y que apoya el proyecto. Esa idea de poder identificar quiénes son las personas, qué posición tienen ante el proyecto y de generar algún tipo de estrategias, tiene que ver con la gestión de interesados del proyecto. Entonces la idea es que yo empiece a cambiar esas percepciones para tener más posibilidades de alcanzar los objetivos de mi proyecto. ¿Qué deberíamos considerar? La diversidad de los interesados. Hay proyectos que son muy complejos porque tengo muchos stakeholders y estos stakeholders son muy diferentes entre sí. La complejidad de las relaciones que tienen entre ellos, los problemas que puedan producirse dentro de la organización y cómo lo gestionan, la tecnología de comunicación disponible, que es lo que les decía, mira, yo quiero gestionar a mi interesado, quiero mantenerlo al tanto, pero ¿qué pasa? Está en una ubicación remota, está en una ubicación donde solo hay internet satelital y es limitada, entonces tal vez no puedo hacer videollamadas todos los días, voy a preparar un boletín, voy a enviar la información por correo, entonces tengo que ir pensando, de acuerdo a estas restricciones que tengo, cómo es que yo puedo acercarme al interesado y tratar de cambiar esa percepción que él tiene. Y la disponibilidad de los interesados. Hay interesados que podrían no estar disponibles en el tiempo que nosotros necesitemos para poder efectuar nuestras actividades, ¿no? Mira, tengo un interesado que está en contra de mi proyecto. Entonces yo digo, todos los días voy a empezar a repetirle los beneficios de mi proyecto. Pero ¿qué sucede si ese interesado solo va una vez al mes a la oficina? Esta estrategia que he pensado no va a funcionar. Tengo que pensar en otra estrategia. Entonces, para eso vamos a tener algunos procesos también. Identificar los interesados, que debería verlos desde el inicio del proyecto. Planificar el involucramiento de los interesados, es decir, ya los identifiqué, sé quiénes son y ahora quiero que participen de esta forma. Quiero que aquellos que estaban en contra se vuelvan a favor y eso me va a llevar a generar una serie de iniciativas. Entonces, esas iniciativas que yo planifico que voy a hacer,
las tengo que poner en marcha. Y ahí va a entrar el proceso de gestión de involucramiento de los interesados. Voy viendo cómo van los interesados, voy aplicando mis técnicas y tengo el monitoreo, es decir, aquello que planifiqué, aquello que ejecuté y saber si realmente hay una variación. ¿Estoy consiguiendo el efecto que deseaba? Sí. Continúo con mi plan. No estoy consiguiendo el efecto que había planeado hacer, entonces toca hacer una modificación en el plan y pensar nuevamente en si estos interesados se ajustan al plan que yo he tratado de diseñar. ¿Bien? Entonces, de esta forma, hemos revisado cada una de las áreas de conocimiento. Estas 10 áreas de conocimiento que tienen distintos enfoques y que tienen que ver con un área específica de acción. Pero, ¿qué relación tienen los dos conceptos que hemos tratado a lo largo de toda la sesión? Por un lado hablamos de los grupos de procesos y por otro lado hablamos de las áreas de conocimiento. Pero yo les decía, son dos formas distintas de ver los mismos procesos. Entonces, no se asusten porque esto no va a venir en el examen, pero la idea es que entiendan cómo está organizado el PMBOK. En el PMBOK ustedes van a ver los procesos, que son estos que figuran con 4.1, 4.2, 4.3. Todos estos son procesos que se pueden ejecutar como parte de la gestión de proyectos. Pero ¿qué sucede? En la parte superior, ustedes van a ver los grupos de procesos. Ya hablamos de los procesos de inicio, de planificación, de ejecución, de monitoreo y control y de cierre. Y en la parte izquierda van a ver las áreas de conocimiento. Dijimos integración, que era la que no podíamos delegar. Dijimos que estaba la gestión del alcance para ver que esté todo lo que habíamos planificado. La gestión del cronograma para poder hacer nuestro proyecto, puede ser en cierto caso. La gestión de los costos para ver el presupuesto. La de calidad para ver si estamos cumpliendo con aquello que el cliente tiene como expectativa. Entonces, si yo hablo de desarrollar el plan para la dirección de un proyecto, digo, este proceso está en el grupo de procesos de planificación y está en el área de conocimientos de integración del proyecto. Si en algún momento ustedes quieren llevar una certificación de PMP o demás, ahí sí ya tocará saber que cada uno de los procesos pertenece a un grupo específico y a un área de conocimiento específica, ¿no? Ahí sí tendrán que aprenderse toda esta tabla que tiene dos partes y donde muestra, en este caso, los 47 procesos que existen, ¿no? Y estos 47 procesos, como les digo, lo pueden ver por grupos de conocimiento, por grupos de proceso o por áreas de conocimiento. Entonces son dos formas de llegar a los mismos procesos que existen en el libro. Ahora, para cerrar la sesión, ¿cómo funciona esto en la práctica? Ya hemos visto toda la teoría de cómo podemos gestionar un proyecto con PMBOK. Entonces, vamos a ver en la práctica cómo funciona para que podamos llevar estos conocimientos a un caso real. Vamos a ver. ¿Cómo funciona esto en la realidad? Profe, ¿es tan pesado como parece? No, la verdad que no. Un proyecto que ustedes quieren generar o gestionar con PMBOK puede ser un proyecto pequeño. Lo que va a pasar es que no van a tratar los 47 procesos que hemos visto, sino seguramente van a escoger algunos menos. Entonces, ¿cómo podemos ver esto de una forma más dinámica? Este es un ciclo de vida predictivo, ¿no? Y para eso, ¿se acuerdan que en la clase anterior hablamos de los ciclos de vida predictivo? Ciclo de vida predictivo, yo me paro en el momento cero del proyecto y hago mi plan de todo lo que va a suceder a lo largo del proyecto hasta que el proyecto termine. Entonces, ese es un ciclo de vida predictivo. Yo en el día 1 hago mi plan de todo lo que va a suceder. Ese ciclo de vida se alinea bastante bien con lo que PMBOK propone como buena práctica. Entonces, si se dan cuenta arriba, van a ver inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. Luego vamos a acordarnos que eso tiene que ver con los grupos de proceso. Pero primero vamos a enfocarnos aquí. Entonces, empieza el proyecto. Empieza el proyecto. ¿Qué sucede? Empieza mi proyecto y yo desarrollo un acta de constitución. ¿Qué quiere decir? Tenemos un documento donde dice quién va a ser el director del proyecto, quién va a gestionar el proyecto y se da inicio al proyecto de una forma ya documentada y formal, ¿no? Se dice el señor tal va a dirigir el proyecto,
se ha comprometido un presupuesto de tantos miles de soles o dólares y se firma este documento. Esta acta de constitución es el inicio formal del proyecto. Entonces, desarrollar el acta de constitución del proyecto, nos acordamos que está en los procesos de inicio, justamente, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer luego? Si ya tengo mi acta de constitución del proyecto que me dice que el proyecto formalmente puede empezar. Yo empiezo a ver quiénes son los stakeholders que están a favor de mi proyecto. Empiezo a documentar mi lista de stakeholders, que es algo que ustedes han hecho en sus casos de negocio. Y luego, lo que voy a hacer es empezar a recopilar mis requisitos. ¿Qué necesita mi cliente realmente? ¿Cuáles son los requisitos que él tiene? Estos requisitos ya vimos que pueden ser funcionales, no funcionales, de solución, de transición. Todos los requisitos que ustedes quieran los van a empezar a documentar en esta parte. Y luego que ya tengo mis requisitos recopilados, lo que voy a empezar es a hacer una definición de ¿qué? De mi alcance. ¿Cuál es el producto final? ¿Cuál es el producto final? Significa cuál es el alcance del producto, ¿no? De aquello que yo estoy construyendo, del sistema, del ERP, de la intranet. ¿Hasta dónde quiero llegar con el producto que estoy construyendo? ¿Cuáles son los entregables que voy a darle a mi cliente? ¿Voy a hacer manuales? ¿Voy a hacer diccionario de datos? ¿Voy a hacer un manual técnico, un manual funcional? Ahora, ¿cuáles son las limitaciones o exclusiones? ¿Qué cosa está quedando fuera de mi alcance? Mira, si estoy hablando del alcance del producto, estoy diciendo que voy a hacer un sistema de ventas online, estoy diciendo que este sistema va a incluir una aplicación en Android y como parte de exclusión voy a decir que no incluye una aplicación en iOS. Entonces aquí defino qué cosa está dentro de mi alcance y qué cosa está fuera del alcance. Luego, si tengo ya el alcance definido, lo que puedo hacer es construir una ADT. Mira, ¿cómo construir la ADT? Tengo aquí el proyecto en general, que es desarrollo de un sistema de ventas online. Seguramente voy a tener todo un bloque de funcionalidad que va a estar comprendida en el portal de ventas y otra que va a estar comprendida en mi aplicación de Android. Y además esta aplicación de Android va a tener un módulo de seguridad, un módulo de gestión de datos maestros y otro de ventas. Ahí dentro del de seguridad voy a tener algunos elementos más pequeños, ¿no? Y estos elementos más pequeños se conocen como paquetes de trabajo. Y estos paquetes de trabajo van a ser asignados a ciertas personas, ¿no? Entonces voy disgregando mi alcance en elementos más pequeños que pueda ir asignando a distinto personal para que hagan los desarrollos. Bien, hasta ahí hemos empezado a hacer lo que es la definición de mi alcance del proyecto. ¿Qué sucede luego? Cuando yo ya tengo cuáles son mis paquetes de trabajo, es decir, estas unidades de construcción pequeñitas, lo que voy a hacer es empezar a pensar qué cosas puedo hacer con mi equipo de proyecto y qué cosas tengo que buscar fuera. Mira, tal vez aquí en el de seguridad que vimos, hay un módulo que tiene que ver con identificación biométrica. Necesito que la aplicación reconozca la cara del trabajador y desbloquee el sistema. Bueno, esto no lo puedo hacer, entonces hago mi análisis de qué cosa puedo hacer y qué cosa tengo que comprar. No puedo hacer esta identificación biométrica, la voy a comprar. Bueno, esto lo tengo que comprar, voy a ver afuera qué proveedores existen, cuáles son las opciones que hay en el mercado y las demás cosas las puedo hacer. Pero para hacer algunas de estas cosas también necesito comprar algunos materiales, una laptop, alguna licencia, todo eso lo voy a ver en adquisiciones. Cuando yo empiezo a hacer esto, también voy a empezar a decidir cuál es el orden en el que yo debería desarrollar las actividades, ¿no? Vimos el tema de predecesoras, sucesoras, cómo están organizadas mis actividades, cuáles actividades puedo hacer en paralelo y cuáles obligatoriamente tengo que hacer en serie. Con esto puedo yo generar mi diagrama de red. Entonces, decir cuáles son las actividades que comprende el proyecto y en qué orden las debería hacer. Si ya sé cuáles son las actividades y en qué orden hacerlas, yo debo pensar en dos cosas. Por un lado, en recursos. ¿Cuál es el equipo que tengo disponible? ¿Cuál es mi team? ¿Cuáles son los skills que tiene ese team que me va a asignar? ¿Por qué? Porque en función de las características que tenga este equipo que yo voy a estar liderando, va a depender el tiempo que va a tardar cada una de las actividades. Como les decía, si tienen una actividad que es generar
no sé, una base de datos de respaldo. Bien, ¿cuánto me va a tardar? Si me dan un senior, me puede demorar 2 días. Si me dan un junior, me puede demorar 5. Entonces, esta estimación de tiempo, de cuánto me voy a tardar, depende estrechamente de cuáles son los recursos que tengo asociados. Una vez que yo sé cuál es mi equipo y cuánto me voy a demorar, estoy en capacidad de armar ¿qué? Mi cronograma del proyecto, porque ya sé cuáles son las actividades, sé cuál es el orden, sé cuál es mi equipo, sé cuánto me voy a tardar y con eso puedo armar mi proyecto para decir cuál es mi cronograma del proyecto. Y es más, en mi cronograma, como tengo cada actividad, qué persona la va a hacer y tengo el sueldo de la persona, puedo saber cuánto me va a costar que esta persona haga sus actividades en las horas que yo he estimado que se va a demorar en hacerlas. Y además en cada una de las actividades puedo haber puesto los materiales que va a utilizar y con eso tendría los costos del proyecto. Entonces, tengo esto, tengo los costos asociados a cada una de las actividades, sumo todo eso y tengo mi presupuesto. Sé cuánto me va a costar el proyecto. ¿Bien? Entonces, todo eso, si se dan cuenta, ha transcurrido hasta la planificación. ¿Bien? Todo lo que ha sucedido en la planificación es que yo ya tengo cuál es el alcance, tengo qué cosa es lo que voy a comprar, qué cosa es lo que, o cuáles son los recursos que tengo, cuál es el tiempo que me voy a tardar, cuál es mi cronograma de trabajo, cuál es el presupuesto que tengo para hacer el proyecto, cuánto me va a costar todo. Y cuando tengo todo eso, estoy en capacidad de pasar a la ejecución. ¿No? ¿Qué cosa es la ejecución? No es más que poner en marcha todas las actividades que he previsto. Y eso me va a llevar a que yo empiece la etapa de seguimiento. Dijimos que seguimiento o monitoreo y control tiene que ver con mirar mi plan, mirar lo que sucede en la realidad y hacer los ajustes. Entonces aquí reviso si efectivamente estoy cumpliendo lo que he planificado, me baso en algunas herramientas como las del valor ganado o la gestión del tiempo y voy aprendiendo en función a cómo va mi tiempo de ejecución o cómo va el valor ganado, cuáles son las lecciones aprendidas. ¿Qué cosa hice que vale la pena repetir en un próximo proyecto? Vale, lo documento. ¿Qué cosa hice que fue fatal y no lo quiero repetir? Lo documento. Entonces todo eso tiene que ver con gestión de lecciones aprendidas que también revisamos. Y por otra parte, tengo mi control de calidad. ¿Cuáles son los elementos que habíamos previsto que el cliente necesitaba, que él considera importantes y que sus expectativas están enfocadas en eso? Hago mi control de calidad, verifico que efectivamente estoy cumpliendo con los requisitos de calidad que mi cliente ha puesto y si estoy cumpliendo con todo, entrego el producto. Y el producto o la parte del producto va funcionando y el cliente recibe la funcionalidad que había previsto. ¿Bien? Entonces, todo ese es el camino para poder llegar hasta esta parte de cierre que tiene que ver con lecciones aprendidas y que tiene que ver con la entrega del producto. Pero antes de cerrar, vamos a ver. Así como nosotros identificamos a aquellos interesados que estaban a favor del proyecto en la parte inicial, también yo voy identificando a la vez personas que están en contra de mi proyecto. Y esas personas que están en contra del proyecto pueden generarme algún tipo de riesgos. ¿Y qué tipo de riesgos puede haber? Mira, puede haber algunos riesgos que sean relacionados a personas, puede haber riesgos que estén relacionados a factores externos. Lo que yo tengo que hacer es identificar todos estos riesgos, ¿bien? Que pueden impactar el rendimiento de mi proyecto de forma positiva o de forma negativa y llevarlos a un análisis de riesgo. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de probabilidad por impacto? ¿No? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Alta, media, baja. ¿Cuál es el impacto? Bajo, medio, alto. Si es un riesgo que tiene probabilidad alta e impacto alto, bueno, es un nivel de riesgo alto. Entonces, yo voy a tomar una acción sobre ese riesgo. Voy a planificar un plan de respuesta. Y ese plan de respuesta, si, no sé, habíamos identificado un riesgo como el que dijimos anteriormente, que se dañe un data center, ¿no? Y ese riesgo es poco probable, pero es muy alto. Entonces yo quiero tener un plan de respuesta. ¿El plan de respuesta cuál será? Tener un esquema híbrido, tener parte física y parte en nube, pero ese tener parte física y parte en nube tiene un costo. Entonces el costo que yo voy a separar para poder hacer frente a ese riesgo si se materializa
va a ser una reserva de contingencia, ¿no? Va a ser cómo yo puedo hacer frente a ese riesgo y esa acción que yo voy a tomar tiene un costo asociado. Entonces, esta reserva de contingencia yo tengo que tenerla en mente porque si la llevo a gastar, va a ir disminuyendo mi utilidad. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos ver cómo efectivamente se desarrolla un proyecto bajo el enfoque de PMBOK desde que tomamos los requerimientos, desde que inicia el proyecto, a lo largo de toda la planificación en cuanto a qué actividades vamos a poder desarrollar con recurso interno, cuáles vamos a tener que tercerizar, cuál es el orden de las actividades, cuál es la duración, cuánto nos va a costar el proyecto, cómo podemos ya ejecutar las actividades, siempre haciendo un monitoreo, viendo que estemos cumpliendo con aquello que hemos previsto y si cumplimos con los requerimientos que el cliente quiere, hacer las entregas y en forma paralela empezar a documentar las lecciones aprendidas. ¿Sí? Entonces, esta es de una forma ya integral como todos los aspectos que hemos revisado de grupos de proceso que ven arriba o de áreas de conocimiento que ven aquí como alcance, riesgos, adquisiciones, recursos, tiempo y demás, empiezan ya a integrarse en un trabajo. Si bien es cierto aquí no figuran todos los 40 y tantos procesos, la idea es que ustedes en el proyecto puedan hacer esto, ¿no? Empezar a tomar los procesos que a ustedes les hacen sentido y los empiecen a implementar para basarse en las mejores prácticas de gestión de proyecto. ¿Bien? Listo. Entonces, para terminar, los escucho. ¿Qué cosa aprendieron hoy? ¿Y con qué cosas se van? ¿Qué les ha parecido interesante de esta sesión? A ver, les pregunto yo para cerrar entonces. ¿Qué nos puede decir el señor Gutelich, por ejemplo? Sí, buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Bueno, puedo decir que el PMBOK se compone de 5 grupos de procesos, que es el de inicio, que agrupa los procesos que nos permiten crear un nuevo proyecto, seguido por el de planificación, que permite desarrollar el plan de dirección de proyectos, el de ejecución, que pone en marcha lo planificado básicamente, el de control, que es el que no entendí muy bien, que es si lo ejecutado como que tiene diferencias con lo que se ejecuta en la realidad. Y el cierre que, bueno, permite cerrar el proyecto en su totalidad y recibir el feedback del usuario final. Bien, entonces esos son los grupos de proceso, ¿no? Solo para dejar en claro el tema de, ya sea seguimiento, monitoreo y control, depende de la literatura que usted encuentre, es, como yo hice un plan al inicio, la idea es que el plan funcione, ¿no? Pero en la realidad eso no sucede. O sea, yo tengo un plan y lo que sucede en la realidad es algo más o menos parecido. Lo que voy a hacer en monitoreo y control es, mira qué planifiqué, mira qué sucedió en la realidad y yo trato de acercar eso. Entonces, estoy súper lejos del plan. ¿Por qué? Porque falló mi estimación. Entonces, toca hacer alguna acción correctiva y tratar de volver al plan o reformular mi plan para poder avanzar. Entonces, eso lo voy a ver en la parte de monitoreo y control. Siempre estoy verificando que aquello que planifiqué se cumpla y si no se ha cumplido, cómo puedo corregir esa desviación. ¿Bien? No sé si queda un poco más claro con eso. Sí, profesor, muchas gracias. Listo, gracias. Bien, entonces, ¿qué más nos podría agregar la señorita Cueva, por favor? Mientras se prepara la señorita Cueva, ¿qué nos puede decir el señor Gutiérrez? Profesor, disculpe, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, el día de hoy básicamente vimos lo que es el conocimiento y cómo existen distintos tipos de gestión, ¿no? En cada empresa para determinar, por ejemplo, el rango, el costo,
a quién va dirigido, etcétera. Entonces, a mi opinión, yo creo que todos estos, a ver, todas estas gestiones son realmente importantes. Creo que quedó muy claro el tema de hoy, así que no podría comentar mucho más porque todo está muy detallado. Bien, entonces todos estos aspectos que nosotros hemos visto como áreas de conocimiento se enfocan en distintas áreas que finalmente nos va a ayudar a gestionar mejor los proyectos, ¿no? Entonces es importante que los revisemos. Como les digo, no es que en el proyecto vamos a aplicar al pie de la letra todo lo que está ahí, pero sí nos da una referencia y justamente por eso es un conjunto de buenas prácticas de cómo podemos gestionar mejor el proyecto. Y enfocándonos en algunas cosas que a veces se nos pasan, ¿no? Como el tema de los riesgos, el tema de las adquisiciones o la gestión de los recursos. A veces estamos enfocados solamente en producir, en generar el entregable, pero hay muchas cosas que necesitamos para poder crear ese entregable y justamente este enfoque del PMBOK nos ayuda a ver un poco más allá en un espectro más amplio la gestión de proyectos. Bien, listo. ¿Alguien más desea agregar algo antes de cerrar? Bien, si no hay alguna participación más, eso sería todo conmigo por el día de hoy. Nos encontramos mañana nuevamente para ver la gestión ágil de proyectos. Vamos a hablar un poco de Scrum y vamos a ver cómo es que la podemos aplicar también en un entorno como el que hemos explicado hoy, ¿no? De forma global y cómo eso va a generar una serie de beneficios. Bien, listo, señores. Muchas gracias entonces. Hasta mañana entonces. Hasta mañana, profesor. Nos vemos. Hasta luego.